Vamos a sumergirnos en un mundo que, a primera vista, se parece muchísimo al nuestro, pero que esconde una verdad, bueno, una verdad bastante desgarradora. Esto es lo que nos plantea Kazu Ishiguro en Nunca me abandones. A través de la voz de su narradora, vamos a descubrir una historia sobre el amor, la amistad y, sobre todo, sobre un destino que parece completamente inevitable. La historia arranca con ella, con Katy H. Se presenta de una forma muy normal, casi como si nos estuviera contando su currículum, pero de repente suelta esa palabra, cuidadora, y una se pregunta de inmediato, ¿qué es ser una cuidadora en su mundo? Esta frase tan simple es la primera pista, la que abre la puerta a un misterio que se va a ir desvelando muy poco a poco. Y aquí tenemos la cruda realidad de este mundo. Los cuidadores, como Katy, acompañan a los donantes. Y los donantes, bueno, son personas que han sido creadas con un único y terrible propósito: entregar sus órganos uno a uno, hasta que completan, que es un eufemismo terrible para decir que mueren. Su destino está sellado desde el momento en que nacen. Cathy empieza a recordar y nos lleva a Hailsham, el internado donde pasó toda su infancia. A primera vista parece un lugar idílico, ¿verdad? Con sus juegos, sus amistades, un lugar seguro. Pero siempre se nota como una especie de sombra, una sensación de que están aislados del resto del mundo por una razón que nadie se atreve a mencionar en voz alta. En Hailsham el arte lo era absolutamente todo. No era un simple pasatiempo, no. Era una parte fundamental de su educación. Pintar, escribir, hacer esculturas. Sus profesores, a los que ellos llamaban guardianes, trataban cada obra de arte con una seriedad que rozaba lo religioso. La gran pregunta es, claro, ¿por qué? ¿Por qué su creatividad era tan importante? Y aquí conocemos al trío protagonista. Cathy, que es nuestra narradora observadora y tranquila, Ruth, la líder del grupo, un poco mandona, y el pobre Tommy. A Tommy el arte sencillamente no se le da bien. Y claro, en un sitio como Hailsham, no tener talento creativo era casi un pecado. Su frustración casi siempre acababa en unas rabietas tremendas, lo que le aislaba todavía más de los demás. Todo este énfasis en el arte nos lleva al gran misterio de su infancia, la galería. De vez en cuando las mejores obras se seleccionaban y simplemente desaparecían. ¿A dónde iban a parar? ¿Y por qué era el mayor honor que un estudiante de Hailsham podía recibir que se llevaran una de sus obras? La persona que se llevaba todas estas obras era Madame. Para los niños era una figura casi fantasmal, alguien del mundo exterior que aparecía de vez en cuando. Su visita siempre provocaba una mezcla de miedo y una fascinación enorme. Era, en cierto modo, la guardiana de sus creaciones, y sin que ellos lo supieran, también de sus destinos. Al final, la curiosidad es más fuerte que el miedo. Un día, Katy y su grupo de amigos deciden hacer un experimento. Van a ver qué pasa si se acercan a Madame, si la rodean. No lo hacen con maldad, es más bien una cosa de niños, para ver cómo reacciona esa figura tan extraña al tenerlos cerca. La reacción de Madame es mucho peor de lo que esperaban. No se enfada. Siente pavor, auténtico terror. Retrocede como si estuviera viendo monstruos. Y en ese preciso instante, los niños entienden algo terrible. Para el mundo exterior, ellos no son solo niños. Son otra cosa. Algo que por lo visto da mucho miedo. Pasan los años. Dejan atrás la burbuja de Hailsham y se van a las cottages, que es una especie de paso intermedio antes de empezar con su destino. Es un limbo extraño. Y es justo ahí, donde escuchan por primera vez un rumor, una chispa de esperanza que parece imposible. La idea de conseguir un aplazamiento. El rumor es casi como un cuento de hadas. Dice que si dos estudiantes de Hailsham consiguen demostrar que están enamorados de verdad, pero de verdad de la buena, se les concede un aplazamiento, o sea, unos años extra de vida juntos antes de tener que empezar a donar. Como es de imaginar, para Cathy, Ruth y Tommy, esta idea se convierte en su mayor obsesión. Y es Tommy el que no tenía talento para el arte, el que de repente tiene una revelación. Para él, todo encaja. A ver, ¿y si la galería no era para coleccionar arte, sino para algo más? ¿Y si servía para ver sus almas? Su teoría es que Madame usa los dibujos y los poemas de su infancia para juzgar si un amor es auténtico. El arte, de repente, se convierte en la posible llave para conseguir ese aplazamiento. El tiempo sigue pasando. Ruth ya ha empezado a donar y su salud se debilita. En un último acto casi de redención, les da a Cathy y a Tommy la dirección de Madame. Es como su última voluntad, que ellos dos, que en el fondo siempre debieron estar juntos, vayan a buscar ese aplazamiento que ella ya nunca podrá tener. Y allá que van. Cathy y Tommy se lanzan a buscar su única esperanza. Encuentran a Madame, y para su sorpresa, con ella está la antigua directora de Hailsham, Miss Emily. Le enseñan los nuevos dibujos que Tommy ha estado haciendo, como prueba de su amor, de su alma, esperando un milagro. Y entonces la verdad empieza a desvelarse. Miss Emily, que fue la máxima autoridad en sus vivas, confirma parte de la teoría de Tommy. Les dice, sí,
Es cierto, nos llevábamos vuestro arte porque creíamos que nos permitiría ver vuestra alma. Pero esa no era toda la verdad. La pequeña corrección que hace justo después es devastadora. El objetivo no era ver qué había dentro de sus almas. El objetivo era demostrarle al mundo que, para empezar, tenían alma. Porque a ojos de la sociedad, ellos no eran considerados humanos del todo. Y aquí llega toda la verdad, de golpe. Hailsham no era una escuela, era un experimento social. Un intento de demostrar que ellos, los clones criados para donar órganos, eran seres humanos. Pero al mundo no le interesó escuchar, así que Hailsham perdió la financiación y tuvo que cerrar. Y la puntilla final, la más cruel. Los aplazamientos nunca existieron, nunca fueron reales, eran solo un rumor, un cuento infantil. Sabiendo todo esto, ¿qué queda? Quiero decir, ¿cómo se reacciona cuando descubres que toda tu vida se ha construido sobre una mentira y que además no tienes escapatoria posible? La reacción de Tommy se resume en una de las imágenes más tristes y a la vez más bonitas de la literatura. Se imagina a sí mismo con Katy en medio de un río con una corriente brutal. Se intentan agarrar con todas sus fuerzas, pero la corriente es demasiado fuerte. Al final, se tienen que soltar. Es una metáfora perfecta y desgarradora de su amor y de su destino. No hay una gran rebelión, no intentan escapar. Simplemente aceptan su destino. Tommy completa y Kathy se prepara para cuando le llegue su turno. Al final, lo único que les queda no es la esperanza de un futuro, sino la certeza de un pasado, de los recuerdos de una vida que, a pesar de todo, sí fue suya. Nunca me abandones es mucho más que una historia de ciencia ficción. Es una pregunta lanzada directamente a quien la lee. ¿Qué es lo que nos define como seres humanos? Y sobre todo, ¿cómo se vive una vida que tenga sentido, sabiendo que se va a acabar? La novela nos deja con esta pregunta, una pregunta que se queda contigo mucho después de haber cerrado el libro. Si supiéramos que nuestro tiempo es limitado, ¿cuáles serían esos momentos, esas personas, esos recuerdos a los que nos agarraríamos con uñas y dientes? Porque al final, quizá eso sea lo único que de verdad nos pertenece.